Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre genocidio y lesa humanidad, artículos 6 y 7 del Estatuto de Roma. Genocidio es conocido como, es decir, un término acuñado por el pensador y filólogo Raphael Lemkin, nacido en Polonia en 1900 y fallecido en Estados Unidos en 1959, considerado el padre de la Convención contra el Genocidio, prevención y sanción del genocidio, más precisamente. Que fue aprobado en 1948, pero entró en vigencia en 1951, siendo él uno de los grandes impulsores para conseguir las ratificaciones necesarias para que el mismo entre en vigencia. Se tomó como base dicha convención para plasmarla en el artículo 6 del Estatuto de Roma. ¿Qué se entiende por genocidio? Bueno, la definición es cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional. Nacional quiere decir que comparten la misma nacionalidad, identidad. Puede ser del lugar de nacimiento, pero no necesariamente es el mismo. Grupo étnico, que comparten lenguaje y una cultura en común. Religioso, bueno, comparten las creencias religiosas. Y racial, cuestiones características genéticas que van a compartir. Que tienen cometidos por un Estado o una organización con respaldo estatal. Bien, esto también es importante porque tiene que ser, si no pasa a ser un delito común, más allá de la instancia federal que puede tener nuestro país, pero tiene que tener un respaldo estatal o cuasi estatal o una aquiescencia, un dejar hacer estatal. No tiene que ver con grandes matanzas precisamente, que sí se pueden cometer, pero es la intención de cometerlas, es la intención de que un grupo, sea nacional, étnico, religioso o racial, desaparezca de la civilización, de la historia de la civilización, que no exista. No importa si es llevado a cabo, si el mismo tiene éxito, puede ser una tentativa de genocidio, o las víctimas sean pocas. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la intención de que ese grupo no exista más, no tenga ningún tipo, es decir, o no exista, es decir, no esté más en la faz de la tierra y no tenga ningún tipo de incidencia cultural, sociológica en el desarrollo. Es hacerlo desaparecer como una rama de la civilización, de un árbol que la cortamos y no existe más. Bien, hay distintos grados de genocidio, es decir, distintos tipos de genocidio, distintos tipos de acciones en realidad, que pueden llevar al genocidio. Puede ser que se pueda hacer por lesión grave física o mental, por matanza, pero importante también es distinguir que el genocidio si sometemos a condiciones de existencia a un grupo determinado que acarrean la exterminación, por ejemplo, que les prohibimos acceder a la salud, a la educación, a ejercer sus profesiones, el comercio, los desposeemos de sus bienes materiales, etcétera, etcétera, no se produce el hecho concreto del homicidio a gran escala, pero estamos haciendo imposible la subsistencia de ese grupo, como Estado o como grupo, con lo cual es un acto de genocidio y tiene que ser gravemente sancionado. También puede ser que se impidan los nacimientos en un determinado grupo por esterilizaciones masivas o por prohibiciones de casamientos o mismo de relaciones sexuales con personas de otro grupo, por abortos desatados, es decir, como política, para que no nazcan chicos de ese grupo determinado. O sea, el impedimento de nacimientos en el grupo. Con lo cual hay distintas cuestiones que deben desarrollarse en el tema del genocidio. Y la intención es, les vuelvo a repetir, es sacar a una rama de esa civilización por lo que es, no por lo que hace. Y esto es importante porque lo vamos a distinguir de los delitos de lesa humanidad, que es por una cuestión de hacer, por realizar determinada actividad o por ser una amenaza, pero en el genocidio no, lo vemos por una cuestión de que esta persona
que debe ser eliminada, el genocida, dice esta persona, porque es judío, porque tiene una elección sexual determinada, porque es gitana, porque es eslava, por lo que se les ocurra, ¿eh? Por lo que es, no me importa su rango social, su incidencia, lo que piensa, no me importa. Pertenece a una nacionalidad, una raza, una etnia o un grupo religioso, con lo cual ese grupo tiene que ser eliminado. Ahí se configura la intención y determinados pasos, como les estuve diciendo, que corresponde al genocidio. Bien, es decir, expulsarlos de los lugares donde viven, ¿no? Como les dije, no permitirles realizar determinadas actividades que hacen a la propia subsistencia. Eso es parte de actos de genocidio, cuando tiene que haber un dolo determinado, es decir, no a un grupo indeterminado, sino a ese grupo determinado, a ese grupo o a grupos determinados. Decirle, bueno, ustedes no pueden hacer esto, aquello, lo otro, con lo cual no se produce la matanza, pero no pueden profesar su religión, no pueden ejercer su industria, los desposeemos de sus bienes, o los trasladamos de sus tierras a un lugar extraño, etcétera, etcétera. Hacemos imposible, si bien no se produce, como les dije, la matanza, hacemos imposible su subsistencia. Y ahí es el tema. Y acuérdense de esto. La cuestión de genocidio es por la cuestión de ser, no por la cuestión de realizar. ¿Está? Es otra cuestión. Cuando vemos el tema de delitos de lesa humanidad, y acá pasamos al artículo 7 del Estatuto de Roma, vemos que está definido como crímenes de lesa humanidad aquellos delitos que son realizados de forma como un ataque generalizado o sistemático. Generalizado es a gran escala y sistemático con una planificación contra la población civil, y esto es importante también, cometidos para aplicar políticas de un Estado o una organización con respaldo estatal, o que la mencionada organización estatal presenta características de formación cuasi estatal. Es decir, el objetivo aquí es aplicar políticas de un Estado o una organización con respaldo estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el Estado tiene una política de agredir a una parte de la población para imponer determinadas políticas. Bien, pero puede ser que el Estado no haga nada, como en el genocidio, es decir, pero tampoco lo reprima a estos grupos que atacan a un grupo de la población civil. Puede ser que el Estado los promueva. Bien, en nuestra historia hemos tenido, es decir, por ejemplo, la AAA era, si bien no tenía un reconocimiento estatal, no era una fuerza del Estado, en la época que actuaron, no era reprimida por el Estado, no era perseguida por cometer los asesinatos o los secuestros o las amenazas o poner bombas. De hecho, guardaban determinados armamentos en un ministerio, es decir, eran no solamente tolerados, sino dejar hacer a esa organización. Bien, en este punto también podemos decir que tienen formaciones estatales aquellos grupos que pueden tener un dominio dentro de un territorio, aunque sea, no sé si efímero, sino durante un tiempo determinado. Por ejemplo, una organización que toma un territorio y comete delitos contra la población civil, aunque no se conforme como un Estado, no sea reconocido como un Estado, pero haya tomado una parte de un territorio y ese grupo en determinado momento, en determinado periodo, impone sus reglas a la población civil. Si ese grupo permanece en el tiempo y ellos son la autoridad estatal, aunque sea muy precaria, también pueden ser acusados de delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque son formaciones cuasi estatales que acometen contra la población civil. No es necesariamente que se conformen como un Estado. ¿Está? Puede ser que en el territorio de una nación otro Estado esté cometiendo o promocionado, un grupo promocionado por otro Estado esté cometiendo delitos de lesa humanidad contra la población civil del Estado A. Por ejemplo,
el Estado A está acá y el Estado B manda grupos para cometer delitos con intenciones de imponer una política determinada en el Estado A. El Estado B es responsable sobre estos delitos de lesa humanidad, porque está enviando a cometer este tipo de cuestiones. Bien, esto es importante con respecto a esas circunstancias. Hay distintos, es decir, en el artículo 7 los describe y los explica más abajo cuáles son los delitos. Pero me quisiera detener en dos que nos toca bastante cerca, que es el inciso I, que es desaparición forzada de personas. Aquí lo que tenemos que entender que este delito se configura siempre con la intención de imponer políticas. Una cosa es un secuestro extorsivo, una privación de la libertad. Otra cuestión es una desaparición forzada de personas. Tiene que ser que el Estado o grupos soportados por el Estado o que tienen una organización estatal sustraen a la persona de su ámbito natural, de su vivienda, y no reconozca que lo tenga bajo su órbita, o sea, lo priva de su libertad y lo tiene bajo su órbita, y no reconozca que el mismo lo tenga, y el Estado sabe que puede llegar a tenerlo esto y no hace absolutamente nada. Así se configura el delito de desaparición forzada de personas. El crimen de apartheid, lo que se vivió durante siglos Sudáfrica, es imponer un régimen racial, una superioridad racial de uno sobre otro, pero la intención tiene que ser imponer políticas, no solamente la segregación racial por la segregación racial, porque tal vez estaríamos dentro del genocidio. Si es para imponer políticas, por ejemplo, de una política económica, una política de acceso al poder, ahí se configura el crimen de apartheid dentro del crimen de lesa humanidad. Por tortura estamos entendiendo que es causar intencionalmente dolor o sufrimiento grave, físicos o mentales, y queda excluido aquellos que se producen legalmente. Por ejemplo, es un dolor mental, es decir, estar preso, pero bueno, si hay una orden del juez, esto queda excluido. El tema es producir torturas con el efecto de imponer una política determinada, sustraer a los opositores, etcétera, etcétera. Bien, esto es el estudio muy somero, introductorio sobre los crímenes de lesa humanidad y genocidio. Muchas gracias.